Hola, muy buenas amigos. En el vídeo de hoy, que este es el último de polímetros y pinzas perimétricas, vamos a ver esto. Condensadores, cómo se miden y la fórmula para calcular los condensadores cuando están en paralelo y en serie. No os perdáis el vídeo. Bueno, pues hoy vamos a ver, como he dicho, los condensadores, cómo se miden y demás. Este polímetro tiene la posibilidad de medir condensadores. Tiene las escalas y aquí veis que tiene ohmios para medir resistencia y el símbolo de los condensadores, que se activa con esta función. Entonces esto se pone aquí en la posición de ohmios, automáticamente él se queda en automático en ohmios para medir intensidad, para medir resistencia. Y con esta función, ¿veis que aparece microfaradios? Bueno, pues con esto es con lo que se mide. Me he preparado las pinzas estas de prueba para no tener que estar sujetando los condensadores y vamos a medir los condensadores. Esto es muy sencillito. Los condensadores estos son de tipo electrolítico, ¿vale? Entonces, al ser condensadores electrolíticos tienen polaridad. Este es el negativo, que está aquí marcado, y en la otra parte este es el positivo. Por lo tanto, cogemos una pinza en un lado, otra pinza en el otro lado sin que se toquen, y este condensador es de 1500 microfaradios, ¿vale? Esta es la tolerancia que tiene. Los condensadores es igual que las resistencias, tienen una tolerancia y estos son 1500 microfaradios. Este concretamente es a 6,3 voltios. Bien, vamos a probar otro para que veáis, porque esto es así de sencillo con un polímetro que se puede medir capacidad. Lo mismo, es electrolítico, parte negativa, parte positiva, pues enganchamos la pinza en el negativo, enganchamos la pinza en el positivo. Este es de 820 microfaradios y marca 865 microfaradios. Por lo que he comentado antes, Por lo que he comentado antes, la tolerancia que tienen los condensadores. Bien, pues así es como se miden los condensadores con un polímetro. Este otro es más grande en cuanto a tamaño. Estos son de 6,3 voltios, estos dos son de 6,3 voltios y este otro es de 400 voltios, ¿vale? Este es de una fuente conmutada que he recuperado, ¿vale? Y como está en la entrada, son 400 voltios. Este, si comprobáis aquí, pone que es de 68 microfaradios y 400 voltios. Pues misma operación. Ponemos la pinza negativa en el negativo, la pinza positiva en el positivo, y esto nos marca que son 63,4 microfaradios. Está ahí puesto, autorrango, o sea que está en automático, y microfaradios. Como podéis comprobar, este es de 64, marca 63, este tiene una buena tolerancia. Pues esto es como se miden. Ahora os voy a enseñar una cosita que es interesante. Vamos a apartar esto de aquí y os voy a enseñar los condensadores. Recordáis que en un vídeo de las resistencias dije que las resistencias cuando están en paralelo, cuando las resistencias en paralelo, ¿vale? Es 1 partido de R1 más 1 partido de R2 más 1 partido de R, el que sea, ¿vale? Y esto es una resultante. Bien, esto se puede hacer así, o como comenté, se puede hacer R1 por R2 partido de R1 más R2, ¿vale? Y esto es R total. Bien, esto es en cuanto a resistencias, pero ¿qué sucede con los condensadores? Esto no es así con los condensadores, es completamente al contrario. Cuando a los condensadores, tú tienes un circuito con condensadores en paralelo, ¿vale? Si fuesen resistencias sería así, pero al estar en paralelo los condensadores, ojo, muy atentos, los condensadores es C1 más C2, C total es igual a C1 más C2, se suman, al estar en paralelo se suman, y cuando están en serie se hace la inversa, 1 partido de Q1 de C1 más 1 partido de C2 más 1 partido de C3
¿Cogéis el concepto? En serie los condensadores se hace la inversa y en paralelo se suman. Al contrario que las resistencias, que en paralelo es la inversa y en serie es R1 más R2 más R3 más X. Todas las resistencias que queréis poner. Resistencias en serie se suman. Condensadores en serie, inversa. Resistencias en paralelo, inversa. Condensadores en paralelo se suman. ¿Vale? Por lo tanto, si aquí tenemos un condensador de 10 microfaradios y aquí tenemos otro condensador de 10 microfaradios, esto no se hace con la inversa. Estos son la resultante total, si medís aquí, van a ser 20 microfaradios. No sé si lo voy a poder hacer con estos condensadores, porque tienen las patitas muy pequeñitas y no voy a ser capaz, yo creo, de ponerlo, pero lo vamos a intentar. Volvemos a poner el polímetro otra vez, aquí en condensadores, volvemos a activar para que nos active la función de condensadores y recordáis que este condensador era de 64 microfaradios. Bien, pues ponemos el negativo, ponemos el positivo y nos marcan 63,4, lo que he dicho antes de la tolerancia. Vamos a ver si puedo conectar este otro aquí para que veáis lo que he comentado aquí de que cuando están en paralelo se suman. Este es de 820. 820 más 63 tiene que dar 820, 984 más o menos. Vale, pues vamos a conectarle, a ver si lo puedo conectar sin que se me mueva mucho. Ay, no puedo conectarlo, me cago en la leche, para que lo veáis. Vamos a abrir un poco más las patitas. Disculpad que es que esto es complicado. Hay que tener en cuenta las tolerancias. 932, ¿vale? Porque este condensador solo, que ya lo habíamos probado, este condensador solo eran 868. Tiene 40 microfaradios más de lo que debería de dar por el tema de la tolerancia. Este es el de 64, que da 63. Si yo este le conecto en paralelo, se me va 934. ¿Lo veis, no? ¿Veis? En paralelo se suman los condensadores. Bien, pues ahora vamos a ver. En serie no los voy a poder poner, porque esto en serie va a estar más complicado. Venga, voy a intentarlo, que no quede por intentarlo. Esto para ponerlos en serie es negativo, aquí está el positivo, aquí tiene que ir con negativo, por lo tanto el positivo es este. Si yo los pongo aquí, sería la inversa. O sea que me tiene que dar menos capacidad. A ver si soy capaz de ponerlo. 59 microfaradios. ¿Vale? Bien, pues esto es esto. Esto es así. Cuando están en paralelo se suman, cuando están en serie se hace la inversa. Y de los condensadores, pues eso, este vídeo ha sido muy cortito. Era el vídeo que me faltaba. Por lo tanto, con esto pues ya están concluidos los 4 vídeos que quería hacer referente a los polímetros y las pinzas amperimétricas. Cómo se miden los diversos elementos. Así es que, compañeros, muchísimas gracias por estar ahí pendiente del vídeo. No vayáis todavía, aún hay más. Muchísimo cuidado con estos condensadores de 400 voltios. Importante, nunca los dejéis cargados. Estos condensadores cargados te pueden dar un disgusto, pero bastante gordo. Lo suyo es o dejarles mucho tiempo o descargarlos con una resistencia para que el condensador no se quede cargado. Si el condensador se queda cargado y tocáis aquí en los bornes, hacéis un corto con los dedos en el borne, os vais a llevar una alegría. Si estáis dormidos os vais a despertar, pero bastante bien. Por lo tanto, con estos condensadores de 400 voltios, de 200 voltios y de 100 voltios, mucho cuidado y siempre que estén descargados, siempre. Se pueden descargar poniéndolos en cortocircuito, no es aconsejable porque pierden la capacidad, van perdiendo capacidad porque generáis un cortocircuito interno. Lo suyo es a través de una resistencia alta, y ponerla un rato hasta que tal. O bien con el polímetro
lo ponéis en voltios en continua, ¿vale? Y cogéis y le medís hasta que se quede a 0. Este condensador, como lo he comprobado con el polímetro, ¿vale? Que la prueba que se ha hecho con el polímetro no mete mucha tensión, por lo tanto está descargado. Pero si este condensador lo ponéis a cargar a 220 o está cargado en 220 y se os ocurre tocarlo, os vais a llevar una sorpresa. Yo no lo haría. Vamos, yo de hecho los descargo siempre. Antes de empezar a hacer esta prueba, los he descargado por si acaso. Por si acaso, aunque llevan mucho tiempo los condensadores estos sin funcionar, por si acaso los he descargado. Ahora sí, me alegro que hayáis visto el vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.